Vamos a empezar el video de una manera bastante satisfactoria, al menos para mí, con un poco de café. Creo que todos vuelven a sus viejos hábitos y de el té verde volví de nuevo al café. Así que en este video vamos a estar hablando sobre la fotosíntesis de una manera calmada, cálida y en la que te guste aprenderlo y no sea algo como una materia más de relleno para tus clases. Espero convertirme en tu profesora favorita sobre estos temas relacionados a biología, anatomía y el resto de ciencias que voy a estar viendo en mi carrera, que bueno, es bioingeniería. Vamos a ello, pero primero a una introducción. ¿Alguna vez te has puesto a pensar gracias a qué o a quién seguimos existiendo? No me refiero solo a la especie, sino también a la vida. Y es que me parece tan obvio como nosotros podamos creer, ya que ha pasado muchas destrucciones masivas y puede que esto no haya podido continuar más. Actualmente me encuentro en un parque rodeado de vegetación, de árboles, de hojas moviéndose y de luz filtrándose entre las ramas. Algo que parece extraordinario, ya que nos demuestra una vez más cómo la vegetación de nuestro mundo es algo inmenso. Nada extraordinario y al mismo tiempo todo lo es. La vida como la conocemos actualmente pudo no haberse desarrollado de este modo, ya que fueron millones de años de mutaciones en la composición genética de ciertas células la que ayudó a que éstas puedan aprovechar la luz solar para poder generar su propia energía y recepcionar sus propios nutrientes. En este video te vengo a hablar sobre la fotosíntesis, o también llamada antiguamente asimilación clorofílica, la cual sostiene de manera silenciosa casi toda la vida en la Tierra, o para que también puedas pasar tu materia de biología. Antes de pasar de lleno en lo teórico, nos encontramos en el periodo Cretáceo, hace 66 millones de años atrás, donde dominaban grandes animales con inmensas toneladas por encima, trasladándose para buscar su alimento. Aparte de que los altos niveles del mar estaban subiendo y dominaban casi todo el planeta. Pero dentro de pocos segundos, la Tierra como la conocemos va a cambiar de manera abrupta y catastrófica, ya que se va a dar por quinta vez la extinción masiva. Cambiaría el rumbo completamente de la Tierra, forzando a esta a reiniciarse y que se creen nuevos ecosistemas. Que todo se repite una y otra vez. Y nadie aprende nada porque nadie vive tanto para ver los patrones. El ruido estremecedor de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro atraviesa la atmósfera, eclipsa el día y finalmente se estrella en la península de Yucatán. Este cambio alteraría irrevocablemente todo lo que hasta ese entonces considerábamos como vida. Todas las criaturas que estuviesen cerca del incidente quedarían totalmente carbonizadas y el resto de las consecuencias vendrían para las criaturas que se encontraban bajo incendios, condiciones químicas en las cuales no pudiesen sobrevivir. Es por esto que solo el 25% de la vegetación terrestre fue capaz de sobrevivir al impacto del meteorito. En este punto es cuando la fotosíntesis cobra mayor importancia, porque si bien ya existía antes de que se diera esta quinta destrucción masiva, la fotosíntesis existió hace más de 2.000 millones de años y esto se presenciaba no en plantas sino en cianobacterias. Fue este proceso en el que se encontró una nueva forma de que la vida pudiese continuar. Fue la selección natural lo que favoreció que se utilizara la luz de forma natural para mover electrones y producir ATP. Y esto termina siendo muchísimo más revolucionario en un momento tan crítico donde destruyó completamente el mundo y debía de reiniciarse nuevamente. Ahora sí, con esto en mente vamos a pasar a lo teórico. Voy a mostrar ciertas plantillas las cuales van a poder ver por medio de mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, para que puedan tener acceso a ellas y sobre todo repasar. Para la parte teórica nosotros nos vamos a concentrar acá y vamos a hacer un pequeño zoom. Listo. Ahora vamos a empezar con la definición de qué es la fotosíntesis. Pero para esto vamos a tener que desglosar cada uno de los puntos que toca la definición de la fotosíntesis, como por ejemplo metabolismo, organismos fotoautótrofos, pigmentos fotosintéticos, etc. Así que vamos lento. Entendemos que la fotosíntesis es un proceso metabólico que realizan los organismos fotoautótrofos, de terminologías en griego: foto, luz, auto, de sí mismo, y trofo, que vendría a ser alimentación. Entonces entendemos que son organismos que se alimentan de la luz, y es por eso de que ellos van a tener necesariamente, obligatoriamente, pigmentos fotosintéticos. Ahora, ¿qué son los pigmentos fotosintéticos? Es algo con lo que cuentan que les ayuda a captar la energía lumínica.
Que acá hagamos un pequeño recordatorio. Cuando nos referimos a energía lumínica, no estamos hablando únicamente de la energía solar, sino que también puede ser energía artificial. Hay incluso investigaciones como estas, las cuales pueden detallar que las plantas pueden desarrollarse por medio de energía lumínica artificial, pero obviamente las consecuencias de esto van a ser muy diferentes a las normales, que sería con la luz solar. Todo este proceso sería controlado por el mismo hombre. Toda esa energía lumínica que captaron los pigmentos fotosintéticos va a convertirse o va a poder transformarse en energía química. Esta energía química va a ayudar al poder pasar de materia inorgánica a materia orgánica. Uno de los casos, pero no es el único, son las plantas cuando realizan fotosíntesis. Comenzamos con materia inorgánica, que vendría a ser el agua y el CO2, para que luego nos den materia orgánica, que es la glucosa. ¿Saben que les estaba hablando que debíamos de hacer énfasis punto? Ok, acá es donde vamos a hablar sobre qué tipo de metabolismo pertenece a la fotosíntesis. Pero hey, yo no quiero que aprendan esto de una manera en la cual sea tipo escuela y que únicamente vengan acá para poder memorizarse. No, quiero que puedan racionalizar todo este conocimiento. Y es por eso que les voy a explicar que existen dos tipos de metabolismo. Pero primero, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es todas las reacciones químicas que puede sintetizar un organismo celular. Pueden ser tanto bacterias como también eucariotas, organismos más complejos como tú y yo. Contamos con un metabolismo. Estas reacciones químicas nos van a ayudar a poder obtener energía de otros lados para que ésta pueda ser utilizada en nuestras funciones vitales. ¿Qué entendemos como funciones vitales? Cosas tan fáciles como, por ejemplo, podría ser comer, movernos, realizar cosas del día a día. Cuando nos referimos a metabolismo ya de una manera bastante más simple, es, por ejemplo, el hecho de que nosotros nos alimentemos de, por ejemplo, una barra de chocolate que está cargada de azúcares, que está cargada de glucosa. Ahí es donde nosotros vamos a obtener el ATP o adenosintrifosfato, que nos va a llenar de carga e incluso nos va a dar un pico de energía para poder realizar las actividades de nuestro día a día. Es una carga de energía bastante grande a corto plazo, o incluso el chocolate puede levantar el ánimo, que puede ayudarnos a poder tener mayor actividad. Y en sí esto igual pasa, el metabolismo pasa en las células, en las bacterias. Las bacterias también deben de buscar materia orgánica para que puedan realizar sus funciones vitales, que estas van a ser diferentes obviamente a la de los humanos o a la de las plantas. Existen dos tipos de metabolismo, los cuales son el anabolismo y el catabolismo. Y acá la cosa es sencilla, porque pensemos en el anabolismo como de pequeñito a más grande. Entendamos de que por un lado hay bastantes partículas simples. Eso viene a ser el antes. El antes serían las partículas simples, pero luego estas partículas, todo el conjunto de partículas simples, se van a unir entre sí para poder formar una partícula más compleja. Esto básicamente vendría a ser el anabolismo, ¿no? La construcción de moléculas complejas, la construcción de moléculas grandes que tengan como origen a partículas muchísimo más pequeñas y sobre todo simples. Cuando tú estás construyendo algo de alguna manera, esforzándote en crear algo nuevo, tú gastas energía. Para que todas esas partículas simples puedan ser una partícula compleja, necesitan gastar energía, necesitan un empujón, por así decirlo, y este empujón va a hacer de que pueda transformarse en algo mucho más complejo. Como sabemos de que se utiliza energía para poder hacer este proceso, vamos a decir de que es una reacción endergónica, o sea que necesariamente va a tener que consumir energía. ¿Cómo podemos ver el metabolismo más allá de la fotosíntesis, que ya te vengo diciendo yo? Es un proceso metabólico que es anabólico, porque entendemos de que, por ejemplo, acá que está la fórmula, o podemos ver la fórmula, viene de dos partículas simples, dos partículas que podemos encontrarlas en nuestro día a día, que vendría a ser el agua y el CO2. Son partículas que podemos encontrar en cualquier parte e incluso que sobran, que son abundantes dentro de nuestra naturaleza. Mientras que la glucosa es muchísimo más compleja, es toda una estructura de carbonos, de hidrógenos y oxígeno. Aparte que, punto número 2, se utiliza la
energía de la luz solar, se consume esa energía para que se pueda crear la glucosa, que en sí, y desde ahora hago énfasis, el oxígeno es como un restante, como la basura que se bota. En realidad el oxígeno no termina siendo algo muy importante dentro de la fotosíntesis, sino algo que se desperdicia, pero que termina siendo muy beneficioso para nuestro entorno. Ok, pero ¿dónde vemos el proceso anabólico? Podemos ver el anabolismo, aparte de la fotosíntesis, también en la reparación de tejidos. Por ejemplo, les comento, hace un par de días me hizo una herida, una quemadura acá en el brazo que aún se está cicatrizando, pero básicamente lo que está haciendo mi organismo, juntando las costras acumuladas, que eran varias, para volver a crear este tejido que se utiliza en el proceso anabólico. Siguiente, el catabolismo. Aunque no vaya a ser parte de la fotosíntesis, también me parece interesante que ustedes puedan comprender cuál es la diferencia. El catabolismo es literalmente lo contrario al anabolismo. Si nosotros entendemos de que el anabolismo era de moléculas simples a una molécula grande y compleja, el catabolismo vendría a ser la destrucción, la descomposición de una molécula grande y compleja a moléculas pequeñas y simples. Pero, ¿por qué utilizamos el catabolismo? Acá hay que ponernos a pensar un poco. Si nosotros utilizamos el anabolismo para poder crear algo nuevo, para poder crear algo beneficioso, ¿para qué utilizaríamos la destrucción de moléculas grandes? Exacto. Podemos ver esto como, por ejemplo, al momento de digerir, en el cual nuestro cuerpo necesita alimentarse o suministrarse de energía. Podemos ver cómo en el sistema digestivo nuestros órganos, como el estómago, nos ayudan a poder desintegrar estas moléculas complejas y poder obtener de ahí la energía. Y ahí es donde quería que ustedes puedan llegar a esa conclusión. Si en el anabolismo requerimos de esa energía, en el catabolismo va a ser lo contrario. Vamos a querer destruir algo grande para obtener esa energía y utilizarla. Por eso de que va a ser una reacción exergónica, porque vamos a liberar energía. Y como ya había mencionado un ejemplo, otro podría ser la respiración celular, que es un tema para el próximo video porque es justamente lo contrario a la fotosíntesis. Es la misma fórmula que la fotosíntesis, pero volteada. Continuamos con la parte de la ecuación química. Vamos a ver cada uno de estos componentes y sobre todo hay una parte en donde vamos a utilizar el redox, que es básicamente poder balancear la ecuación para que se pueda cumplir la ley de Lavoisier. Primero, en la parte de los reactantes tenemos a lo que vendría a ser 6 moléculas de agua más 6 moléculas de anhídrido carbónico, o también llamado dióxido de carbono. Y acá hay una parte en la cual es muy interesante y que realmente me di el tiempo para poder buscarla. La manera correcta de poder decir de que se utiliza la luz solar es mediante esta ecuación. Como en toda ecuación química, lo que está encima de la flecha, que es para simbolizar la diferencia entre los reactantes y los productos, encima va a haber un tipo de catalizador o algo que nos indica que se va a utilizar para poder llegar a ese producto. Acá encima hay H y una V, que en sí sería, por así decirlo, la energía de un fotón. Entendemos al fotón como la partícula, unidad de la luz, y es por eso que para ello necesitamos tener en cuenta una parte física. Está comprendida en 2 partes. La primera es el H, que sería la constante de Planck, y la segunda sería la frecuencia de la luz, que sería, pero es una V, pero en realidad se dice nu. Es una parte más física, la verdad yo no me quería meter mucho en esto, pero tampoco quería colocar como si acá estuviese el calor, sino es más algo que puede ayudar a que la ecuación funcione. Y el calor no siempre viene de la luz solar. Y es por eso que decidí optar por este término, ya que es el más acercado y el más correcto. Ahora, tenemos acá a la glucosa, que es una partícula que es de las más abundantes dentro del mundo, se encuentra en todas partes. Y luego acá está el oxígeno, que el oxígeno termina siendo un producto en el que se desecha, no muy querido. La verdad es que sale sobrando dentro del proceso fotosintético porque en realidad se quería hacer, si se dan cuenta, dentro de la ecuación química se utiliza al hidrógeno. Las plantas en general buscan ese hidrógeno. Y como el agua, digamos que es abundante dentro de nuestra naturaleza y es lo que tocó
las plantas quieren obtener este oxígeno y de paso van a tener que eliminar como desecho, como desperdicio a nuestro oxígeno, que es tan vital. Pero las plantas al inicio querían el hidrógeno, o sea, lo que les importaba era obtener el hidrógeno. El oxígeno lo botan como si fuese basura. Dentro de esta ecuación química se van a dividir los procesos que vamos a ver más adelante, la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis. Por ejemplo, dentro del agua, el agua se va a tener que oxidar y ya nos metemos de nuevo a química. Cuando decimos que una partícula se oxida es porque está cargándose positivamente, o sea, pierde electrones. El agua va a perder electrones con respecto al producto que va a ser el oxígeno, porque si se dan cuenta, este H está cargado de electrones y es por eso de que cuando se pierda y únicamente se ponga al oxígeno, este se va a hacer más positivo, por así decirlo. Independiente a su estado de oxidación, se va a hacer más positivo. Pero en el otro caso, que vendría a ser con el anhídrido carbónico o CO2, se va a tener que reducir, o sea, se carga más negativamente, por así decirlo, porque claro, acá se forma la glucosa y la glucosa va a estar cargado de una mayor cantidad de electrones. Se le va a unir el hidrógeno y el hidrógeno va a tener de por sí sus electrones y lo va a reducir, o sea, va a hacer de que esté cargado más negativamente. Igual acá les voy a dejar una imagen que me ayuda muchísimo y me simplifica para no perderme en cuanto a oxidación y reducción. Pero básicamente cuando está al lado derecho, se está más positivo, es porque se oxida, y cuando se reduce es porque se va a cargar negativamente de electrones. Si una molécula gana un electrón, se está volviendo la molécula más negativa, pero si una molécula pierde un electrón es porque se está volviendo más positiva. Pongámonos a pensar como si fuéramos una planta. Si yo soy una planta, ¿por qué me interesaría hacer fotosíntesis? Para poder hacer que la humanidad exista, para poder crear ecosistemas complejos. No, como planta eso honestamente no me interesa en lo absoluto, sino que yo utilizo la fotosíntesis como mi metabolismo que me ayuda a poder obtener energía. ¿Energía? ¿Cuál energía? El ATP. Pero después de haber producido glucosa, esta puede estar destinada para dos partes. Una, para obtención de energía y poder tener ATP y realizar sus funciones vitales de planta, o también puede ser utilizada para cualquiera de estos tres derivados, que vendría a ser el almidón, que básicamente va a almacenar dentro de la raíz todo lo que tenga que ver con los nutrientes. Va a ser como, por ejemplo, piensen en una ardilla, ¿ok? Las ardillas guardan su reserva de comida dentro de sus cachetes. La guardan para poder llegar a su arbolito y para que dentro de su arbolito puedan poner y suministrar toda su energía. Lo mismo hace el almidón dentro de la planta. Va a recargar dentro de sus raíces toda la energía posible, y en el momento en el cual no pueda obtenerla por sí sola, no pueda realizar el proceso de fotosíntesis, o sea, en la fase oscura que vendría a ser, ahí es donde va a utilizar sus suministros para que no se quede sin nada, para que pueda seguir realizando las funciones vitales. Es como cuando a ti te cortan el agua. Tú tienes un tanque de reserva, tienes de reserva para utilizar esa agua en momentos de escasez. Lo mismo va a hacer la planta cuando vea que haya momentos de escasez en donde no les llega nutrientes o donde no les llega el agua por sequía. Ahí es donde va a utilizar sus suministros por medio del almidón, que es un azúcar que le va a ayudar dentro de las raíces. En segundo lugar sería la sacarosa, que la sacarosa va a estar presente durante toda la planta, sobre todo acá en el tallo, pero también van a estar dentro de las hojas. Ayuda básicamente a transportar la energía, los suministros, los nutrientes. Por ejemplo, comparemos la palma de mi mano como si fueran una de estas venas que tiene la planta. Ahí es donde se puede la sacarosa transportar toda la energía y que esta pueda llegar a toda la región de la hoja.
luego vendría por tercer lugar la celulosa, que ayuda al soporte y a la rigidez. Es lo que mantiene a la planta que esté paradita, que esté recta, que esté rígida. En muchos casos los árboles tienen mucha celulosa. Ahora sí, vamos a una parte muy importante y que tiene que ver con historia de la fotosíntesis. Existen dos tipos de fotosíntesis. Déjenme hacerles una pregunta a ustedes. ¿Piensan que las plantas fueron los primeros organismos que realizaron la fotosíntesis o las cianobacterias? Porque si fue alguna de estas, su respuesta están bastante equivocados. Los primeros organismos que realizaron la fotosíntesis ni siquiera contaban con oxígeno, o sea, ni siquiera nuestro planeta estaba oxigenado, donde básicamente no había oxígeno, pero de alguna manera estas células debían de obtener el metabolismo para poder realizar sus funciones vitales. Entonces, los primeros organismos fueron las bacterias verdes y púrpuras del azufre. Entonces, si nosotros estamos hablando de que son organismos que no utilizan el oxígeno, que aún se encuentran, por ejemplo, dentro de pantanos, dentro de lagos, ellas pueden y han seguido existiendo sin la necesidad de que exista un medio oxigenado como el que es actualmente nuestro planeta. La bacteria púrpura del azufre también se le puede conocer como rodoxina. Como yo ya les había dicho, dentro del proceso de la fotosíntesis, lo que les importa al organismo no es tanto el oxígeno, sino es la obtención del hidrógeno. Y obtienen el hidrógeno por medio de aquí, esta fórmula que vendría a ser sulfuro de hidrógeno. En segundo lugar está el tipo de fotosíntesis oxigenada, las cuales se van a dividir en tres los organismos que realizan la fotosíntesis. En el primero y en el que nosotros, tú y yo, nos entendemos son las plantas. Pero aparte de las plantas también están las algas, que muchos confunden a las algas como si fuesen también del reino Plantae. Sin embargo, estas se pueden diferenciar de ellas porque pertenecen al reino protista, o sea, no son parte de bacterias, no se les puede decir como plantas, tampoco son hongos, son una clasificación rara, pero normalmente la gente tiende a confundirlas con las plantas. Y luego están las cianobacterias, que estos sí fueron los primeros organismos en realizar la fotosíntesis de manera oxigenada. Pero si te preguntan quiénes fueron los primeros en realizar la fotosíntesis, así de simple, tú responderías lo que serían las bacterias verdes y púrpuras del azufre. Por ejemplo, las cianobacterias se encuentran al igual que las algas, en lagos principalmente. De hecho, es muy curioso porque cuando hay muchas de estas, tienen un pigmento más verdoso porque hay acumulación de clorofila, que vendría a ser uno de los pigmentos fotosintéticos esenciales para poder realizar la fotosíntesis. Aparte de ello, existen vías fotosintéticas, que ya es una clasificación muchísimo más específica, pero siendo bastante puntuales. Básicamente las plantas pueden realizar CAM y pueden realizar C4, mientras que el resto, tanto las plantas, algas y cianobacterias, pueden realizar la vía C3. Que es una clasificación diversa, más compleja, es más específica. Ahora sí, ¿cuáles son las fases de la fotosíntesis y por qué resultan tan importantes? Existen dos partes en las cuales se va a dividir la fotosíntesis. La primera, que es la fase lumínica, o también se le puede llamar como reacción de Higgs, por ese señor de acá. Esta es una fase fotodependiente, o sea que necesariamente deben de necesitar la luz solar para poder realizarse. Si no, simplemente no se realiza. Y la segunda, que vendría a ser el proceso, la fase oscura de la fotosíntesis, o también llamado ciclo de Calvin-Benson por este sujeto de acá. Ojo, y resaltar acá, porque sea la fase oscura significa de que vaya a estar en la noche. No, eso no significa, sino que es más algo relacionado a la manera en la que utilizan luz. Mientras que la fase lumínica la necesita de manera directa, la fase oscura no la necesita realmente de manera directa, sino es lo que se ha hecho en la primera fase, los resultados de la primera fase se los transfiere a la segunda y se hace con ellos se va a volver a utilizar en otro proceso diferente, pero en sí necesita luz indirectamente. Y sí, el proceso de la fase oscura también se puede realizar en el día, o sea, no es algo dependiente
a si es de día o de noche. No es algo dependiente si es de día o si es de noche. Simplemente que se dice de que es una fase oscura porque no es dependiente directo a la luz, es un dependiente indirecto por los productos y los agregados que me da la primera fase. Ahora sí, ¿cuál es la importancia de la fotosíntesis para el entorno? Antes de que nos desvivamos diciéndonos parte de la planta, por parte de la hoja, de la estructura interna de la hoja y del cloroplasto. Vamos, ¿por qué resulta importante? Primero, porque antes nuestro mundo no abundaba el oxígeno. Esto es una nueva fase, una nueva etapa que ha tenido la Tierra donde se ha podido oxigenar. Y es muy importante saber cómo este oxígeno de acá que sale ha podido traspasar la atmósfera y llegar a la capa de ozono, poder crear el ozono de ahí, que nos protege de los rayos ultravioletas. Si no, estaríamos achicharrados, si no, no podríamos ni siquiera existir. Luego sería la base, el principio, el fundamento de la cadena alimenticia o la cadena trófica, que es, en otras palabras, los fotoautótrofos, como ya habíamos explicado, foto, luz, auto, sí mismo, trofo, alimento, son los primeros en poder participar dentro de la cadena alimenticia, porque vendría a ser la plantita, lo primero que se va, el primer depredador, ¿no? Por ejemplo, estos vendrían a ser los productores primarios, porque ahí es donde surge la energía, ahí es donde se concentra la energía para que venga un depredador y se pueda comer esa plantita y luego otro depredador más grande pueda comerse a ese depredador primario. En sí es lo que da energía a todo el ecosistema. Ahora, la fijación y la regulación del dióxido de carbono es esencial porque básicamente van a crear compuestos de la nada, porque básicamente van a poder crear la glucosa, un producto que resulta esencial para la vida, que resulta para cualquier microorganismo beneficioso, pero además de ello va a poder mitigar el efecto invernadero cuando se puede extraer ese CO2 restante, sabiendo que nuestro planeta está tan contaminado. Las plantas son las que carrean esto para poder darnos oxígeno, para poder devolvernos algo beneficioso que utilizamos en nuestra respiración anaeróbica. La reducción de esta molécula que resulta dañina termina siendo beneficioso para poder controlar los niveles del cambio climático. Y finalmente la producción de biomasa o compuestos fósiles, que es básicamente lo que se encuentra acumulado después de millones de años. Plantas que antes existían en la prehistoria, en la época, no de los dinosaurios, pero hace millones de años, produjo la descomposición de estas plantas, la energía de esos compuestos se transformó y finalmente da ahora motor para nuestros vehículos, da motor para nuestros vehículos por medio del petróleo y etcétera. Esta segunda parte del video va a ser muchísimo más explicativa en cuanto a las regiones importantes dentro de la hoja, de la parte interior de la hoja y luego la organela más importante de toda la fotosíntesis, de toda la función fotosintética, que sería el cloroplasto. Y para ello primero vamos a empezar con la hoja. La hoja está compuesta de partes bastante sencillas y bastante comprensibles. Lo único que tenemos que entender es de que, por ejemplo, mi mano vendría a ser como una hoja. La parte de adelante, o sea, la parte que utilizo normalmente, la que resalta más, va a ser la parte del haz. Esta va a estar llena, por ejemplo, de la capa de cutina. Esta va a estar cubierta de una capa de cutina que la va a hacer brillante, la va a hacer más realista, pensemos en la hoja como si fuese mi mano. Mi mano tiene dos partes, una en la cual está esta, que la utilizo la parte interior, y la parte exterior, que es la que se presenta. La parte exterior que se presenta va a ser muy diferente, va a ser más brillante, porque esta va a estar cubierta de una capa de cutina.
La cutina hace que la planta pueda ser más brillosa, que tenga este tipo de relieve, este tipo de luz, que sobresalga más. Y es por esto de que esta parte va a ser normalmente la más gruesa, porque va a ser la parte de afuera, la parte que va a estar expuesta al resto del entorno. Mientras que mi otra parte vendría a ser el embés, la parte interior. En esta tiene una menor cantidad de cutina, o sea, la capa de cutina es muchísimo más delgada, por así decirlo, y encima tiene varios estomas. Y luego voy a decir su significado, pero es básicamente estos orificios que se encuentran dentro de la estructura interna de la hoja. Acá, o sea, van a ser varios poros que van a estar dentro de la otra parte de la hoja, y que justamente esta va a estar más asequible a que puedan entrar nuevas sustancias, nuevos nutrientes o incluso a la misma agua. El mismo H2O va a poder entrar más fácil por la parte reversa, la parte interna de la hoja. Ahora, como ustedes sabrán, dentro de mi mano hay ciertas líneas que se pueden encontrar. Estas líneas vendrían a ser los haces o también llamados venas. Ahora, dentro de mi mano existen ciertas líneas que se encuentran, que podrían representar las venas o los haces vasculares. Cualquiera de los dos nombres son correctos, pero es básicamente donde se va a poder transportar los nutrientes y que lleguen a toda la región de la hoja sin que una parte se marchite más que otra. Ahora, un punto muy importante, y es que el color característico que le da el verde a la hoja es la clorofila, uno de los pigmentos fotosintéticos que se encuentran dentro del cloroplasto. Pero para no correr, simplemente lo vamos a dejar como el pigmento que le da color verde a la hoja. También hay otros pigmentos, como por ejemplo los carotenoides. Los carotenoides vendrían a ser en este caso pigmentos amarillos, un poco naranjas. Por ejemplo, la zanahoria es un carotenoide, la piña, ¿qué otro carotenoide podría haber? La papa también es un carotenoide. Entonces, la hoja normalmente, cuando está en el proceso ya de marchitarse, cuando esta ya está a punto de morir, normalmente la clorofila es el primer pigmento fotosintético el cual va a desaparecer lentamente, mientras que los carotenoides aún resisten un poco más. Es por eso que nosotros vemos dentro del otoño, cuando las hojas se caen de los árboles, que cambian de color, ahora son más anaranjadas, más amarillas, y dejan de ser verdes como normalmente lo eran cuando gozaban de una mayor vida o gozaban de mayor plenitud, por así decirlo, goce máximo de la vida y de producción fotosintética, a que cuando ya están por morirse. A estas, ¿cómo le diría? Ahora nos vamos a pasar a estas cadenas, que podríamos decirles, también se le pueden llamar nervaduras. Ahí es algo que me olvidé, pero también se le conoce con ese nombre. Ahora pasamos a la estructura interna, y es que esto parece un sándwich y básicamente lo tienes que entender así para que se te pueda hacer muchísimo más fácil y digerible la fotosíntesis. La primera capa que nosotros vamos a encontrar es la cutícula, que es transparente. La cutícula la tenemos en las uñas y es básicamente para poder darle cierta resistencia, cierta rigidez a la planta. La cutícula actúa como un resistente, como algo que se puede poner para que no dañe lo que está dentro. Así que va a ser un resistente que se podría decir, a diferencia del resto de componentes, lo bastante grueso, lo bastante protector para esta primera capa. Para esta primera protección o contacto que va a tener con el entorno, la hoja. Luego vendría la capa de la epidermis superior o adaxial, que es la primera fila de células vegetales. Ahí es donde la epidermis o la primera capa de células vegetales, por así decirlo. Acá también se va a presentar de nuevo, pero ahora va a ser una epidermis abaxial o inferior, o sea que está por debajo. Piénsenlo como un sándwich, se repite este complemento. Y dentro hay dos tipos de células que se llaman parénquimas, ambas se llaman parénquimas.
es que se encuentran las células que se encuentran en el medio. Las células que se encuentran en el medio se llaman, es la parte del mesófilo de la hoja. Acá se encuentra la mayor cantidad de cloroplastos y acá es donde se encuentra la mayor cantidad de cloroplastos, los principales en realizar la fotosíntesis. Existe la parénquima empalizada, existe la parénquima empalizada, que es la más grande, por así decirlo, la que cuenta con una estructura muchísimo más alargada, mientras que está la otra, que es una parénquima esponjosa. Esta va a estar no necesariamente llena o completa como la primera parénquima, que vendría a ser la empalizada, sino de que esta va a tener bastantes huecos. Y es que la mayoría de la esponjosa va a poder administrar o va a poder capturar todo lo que sean gases, principalmente. Mientras que otra región que va a estar dentro del mesófilo, pero mientras que otra región que va a estar dentro del mesófilo y resulta muy importante para la irrigación de la hoja y para que puedan llegar todos los nutrientes, va a ser los haces vasculares o venas, lo que ya habíamos visto en esta parte de mi mano. Solo que va a haber dos tipos de tubos diferentes, los cuales van a ayudar a la planta a diferentes cosas. Primero está el xilema, que va a transportar. Dentro del mesófilo existen dos tubos muy importantes, los cuales van a estar recubiertos por uno muchísimo más grande, que este va a tener nombre de haces vasculares o venas, como ya lo habíamos visto dentro de la palma de mi mano. Pero dentro de este está el xilema y está el floema. Dentro del xilema se van a encontrar todo lo que es agua y sales, o sea, en sí dentro del agua que se puede encontrar van a estar adentro las sales, ¿no? Y dentro del floema se va a poder encontrar los nutrientes. Esta vez van a ser azúcares, esta vez van a ser... y ahora la parte final dentro de la estructura interna, que vendrían a ser los estomas. Y acá hay unas células oclusivas que son las que prácticamente funcionan como un abrir y cerrar de puertas. Estas van a hacer que ciertas sustancias entren como ciertas otras no. Y esto va a ser por su membrana, ¿no? Acá adentro hay lo que son los estomas. Los estomas van a ser estos poros que van a permitir que entren ciertos nutrientes, que entre el agua o ciertas sustancias a la hoja. Vale no confundir los estomas, que vienen a ser sin R y que son poros, a, por ejemplo, el estroma, que se encuentra ya acá dentro del cloroplasto, que vendría a ser como un citosol, por así decirlo. Como el citosol de una célula, eso vendría a ser el estroma con R. Bueno, pasamos a la organela más importante que tiene la célula vegetal. Ahora pasamos a la organela más importante que tiene la célula vegetal, que vendría a ser el cloroplasto. Este va a tener varias partes importantes que son muy fáciles de aprender. Lo que ven empanizado como si fueran partes de hamburguesa son los tilacoides. Un tilacoide se le dice a cada empanizado, o sea, por así decirlo, como si fuera un bloque de Lego. A un solo bloque se le dice tilacoide. A la reunión de bloques uno tras otro, o sea, que vienen así continuos, se le dice granum, pero solo en singular. Cuando hay más de uno, o sea, se habla de varios granums, por así decirlo, que está mal dicho, pero cuando se habla de varias construcciones de torres con legos, se le dice grana. Es muy importante hacer esta diferencia porque normalmente los profesores de academia te lo van a decir como que la grana es esto, pero no, esto es únicamente el granum porque es una sola fila de tilacoides, más no es en plural, y eso es muy muy importante que lo sepan, sobre todo para que puedan hablar con propiedad y hablar de manera científica. Ahora, el cloroplasto tiene una singularidad más allá de que sea bimembranosa.
O sea, más allá de que tenga dos membranas, una exterior y una interior, lo que hace interesante a esta organela es que tiene una teoría de fondo, una teoría que es simbiótica. ¿Qué es la simbiosis? Es cuando un organismo se apodera, cuando un organismo engulle al otro y puede adquirir, por así decirlo, sus funciones. Es como, por ejemplo, la película de Venom en Spider-Man, que Venom es como un líquido malvado que hace endosimbiosis, por así decirlo, hace simbiosis con un humano, necesita el cuerpo del humano y lo utiliza, pero es prácticamente lo mismo pasó hace millones de años atrás, porque esta organela presenta un ADN circular y presenta ribosomas 70S, los cuales provienen de bacterias, los cuales tienen origen procariótico. O sea, que de por sí cree que en algún punto una bacteria trató de engullir a una célula procariota y de ahí es donde nació todo esto. Hay una teoría que dice este señor de acá que se llama Lee Margulis, que básicamente explica por qué el cloroplasto tiene el ADN de manera circular y también tiene ribosomas 70S, los cuales únicamente están dentro de bacterias. Pero es que en algún punto, como dice el nombre, hubo una clase de simbiosis extraña. Una célula primitiva se aprovechó de una cianobacteria de las que vimos anteriormente y esta célula primitiva engulló a la cianobacteria dentro de sí, o sea, que se la comió prácticamente, para que luego pudiese haber una evolución, un intercambio, un beneficio mutuo entre ambas, para que al final saliera el cloroplasto. Que aparte del cloroplasto, también el ribosoma es otra organela, también se le alude esta teoría simbiótica. Es muy interesante saber cómo en algún punto nuestra evolución dependió de que una célula primitiva tuviese que comerse a una bacteria para poder recién funcionar y dar literalmente existencia a todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, como les mencionaba, dentro del tilacoide, dentro de la membrana del tilacoide se va a dar la fase lumínica, que es la que vamos a pasar a continuación, y luego estaría la segunda fase, que sería la fase oscura, la de Calvin-Benson, que sería en el estroma, o sea, en toda esa sustancia líquida, ahí se va a dar la segunda fase. También al estroma se le dice matriz tilacoidal, by the way, por si acaso. Casi me olvidaba de algo importante, y es que la conexión entre estos dos granum, porque estamos hablando de cada uno, se llama lamela. No, pero no es esdrújula, no es lámela, es lamela. Así que, bueno, también tener la acotación no es algo muy complejo, ni tampoco muy necesario que lo sepas de memoria o no es algo muy complejo, no es necesario que te lo memorices, pero también es un dato importante. Lámela, no, lamela. Pasamos a la fase oscura, que para mí es la más divertida de todas, la más fácil también de comprender, pero se necesita saber un poquito sobre química orgánica al momento de poder comprender por qué tienen estos nombres tan extraños, por qué tienen que ser tan difíciles, porque hay números involucrados en estas moléculas, ¿no? Pero te lo voy a ir explicando. Y más adelante voy a hacer un video sobre química orgánica. Mi propósito es primero terminar los videos de química inorgánica para que recién nos podamos adentrar a la química orgánica, aunque por sí les digo ya que para mí muchísimo más fácil ha sido aprender química orgánica que inorgánica. No sé, tal vez es la manera en la que me enseñaron a mí, pero resulta más bonito y hay más dedicado a mi carrera poder entender química orgánica que inorgánica. Pero igual, ambas son necesarias y primero tienes que aprender una para poder comprender la otra. La fase oscura es un ciclo. Cuando hablamos de un ciclo, es que no hay un inicio y no hay un fin. Podemos empezar por cualquiera de estas partes. Pero en sí hay tres partes importantes. Pero en sí está constituida, está dividida en tres partes. Que primero sería la fijación del carbono. En segundo lugar vendría a ser la reducción,
y en tercer, la regeneración. Pero vamos lento. Vamos primero con la fijación del carbono, que vendría a ser en esta parte. Te lo he tratado de pintar de manera bonita con cada uno de los carbonos, y es que luego yo ya te voy a explicar por qué este ciclo se va a tener que repetir un total de 6 veces. De hecho, acá muchas veces no está el número exacto, pero te lo voy a estar dando por medio de la edición de este video, solo que quiero que comprendas, así es cierto, lo más fácil. Porque si te dijera que te pusiera acá todos los carbonos, sería muy extenso y no me terminarías de entender del todo. Así que vamos. La fijación del carbono empieza con esta molécula que es la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Por qué se llama ribulosa? Porque la ribulosa es la ribulosa. Esta molécula se llama así 1,5 porque en química orgánica se utilizan normalmente las comas o los números para indicar en qué carbono exactamente es donde se encuentra el otro elemento agregado, que en este caso sería el fósforo, el fosfato. Es el fósforo. En química orgánica básicamente lo que se hace es poner acá los números para poder indicar en qué parte del carbono, porque el carbono es el elemento principal de la química orgánica, se podría ir. O sea, si no en sí no tendría sentido la química orgánica, que el carbono se empareja con todos los elementos posibles. Pero básicamente se pone 1,5 porque acá se va a poner el primer fosfato y en el último se va a poner acá también otro fosfato. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta durante todo el ciclo. O sea, los números nos ayudan a indicar en qué, contando desde qué carbono hasta qué carbono se va a encontrar el otro enlace. Así que también se le puede llamar, bueno, en inglés RUBP. ¿Qué te parece? Y es que esta molécula le va a pasar algo inmediatamente, y es que va a entrar la proteína rubisco, una bastante común en la Tierra, que se repite mucho, que se va a ver mucho, y esta entra básicamente para poder presentarle al CO2 y le dice a esta molécula: oye, únete con el CO2, con el anhidrido La rubisco es una proteína que básicamente va a entrar para poder decirle a este ciclo: oye, ¿sabes qué? Te voy a dar CO2, te voy a dar esta molécula para que tú la puedas agregar a tu cadena de carbonos, y ahora de 5 carbonos que tú antes tenías vas a tener 6. Eso se convierte en una hexosa. Pero el problema con la hexosa es que resulta siendo inestable. No puede soportar la cantidad de carbonos que tiene ahí. Es una molécula bastante inestable que tiende a romperse. Entonces se va a romper para poder alcanzar una mayor estabilidad. Se va a dividir en 2, que básicamente se reparten el fósforo cada una de ellas, y esta se va a llamar 3 fosfogliceratoos se van a llamar cada una de estas 2. Y acá es donde pasamos a la segunda etapa de reducción, y es que estas se van a reducir porque va a entrar dos productos de nuestra primera fase, la fase lumínica, el ATP y el NADPH. Entonces, de lo que ya estaban acá separados, los 2,3 fosfogliceratos, los 2,3 fosfogliceratos, o sea, 2 y se llama 3 fosfoglicerato y 2 fosfoglicerato, porque acá se va a encontrar en el tercer carbono el fósforo. Se va a dar la reducción. ¿Por qué se da la reducción? Porque es muy curioso, en los azúcares se necesita que haya una relación de 2:1, tanto de hidrógeno como oxígeno. Entonces, como se le ha agregado el CO2 a esta molécula, no piensen de que acá se va el CO2. No, eso ocurre en la fase lumínica, sino de que se le va a agregar, pero lo hago en realidad para que se pueda entender y no sea tan complejo, pero en sí todo el CO2 se le agrega. Entonces también va a obtener oxígeno, y como va a obtener oxígeno,
va a tener una mayor cantidad de oxígeno y de carbonos, más que de hidrógenos. Entonces se necesita nivelar, por así decirlo, la balanza, y es donde se va a dar la reducción. Para esto primero es con el ATP, para que exista, para que pueda tener fosfato nuevamente, y en este caso sería 1,3-bifosglicerato, que va a estar con 1 acá en el primer carbono y en el tercer carbono la unión con los fósforos, para que luego en el NADPH, resultado de la fase lumínica, lo vuelvo a repetir, pueda llenarse de hidrógenos, porque también va a necesitar de hidrógenos, y ahí es donde gracias a ello se da el reporte. Pero tengan en cuenta cómo, por ejemplo, acá es el ATP, adenosín trifosfato, tri de 3, o sea, tiene 3 fósforos, y ahora como va a ceder, acá van a ser 2 moléculas de ATP, ¿ok? Porque hubo una ruptura. Entonces van a ser 2 moléculas de ATP que van a ceder 2 fósforos. Pero, o sea, si se dan cuenta, es como cada una de las bolitas son 3 fósforos y van a ceder 1. Entonces ya no van a ser trifosfato, sino vas a ser difosfato de 2 y se va a llamar ADP. De ahí va a pasar con el NADPH. El NADPH tiene 2 hidrógenos acá, como se pueden ver, y son 2 NADPH. Son 2 NADPH. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a perder sus hidrógenos. Y como van a perder sus hidrógenos, se le va a llamar NADP. Se va a llamar NADP, ya sin H, porque ya los perdieron y ya los cedieron para que se continúe este ciclo. Entonces, acá se va a dar una nueva molécula. Dos nuevas moléculas que son lo mismo, pero o sea, se repiten, que se van a repetir, ¿no? Que serían 2,3-fosfogliceraldehído. Los aldehídos es un tema bastante interesante en química orgánica. Honestamente me gustaría llegar a esa parte en la creación de contenido. Y se va a dar la tercera etapa y la última, la regeneración. Si nosotros empezamos acá con la fijación de carbono, de que tuvo que venir un agente externo para que pudiese meter al anhídrido carbono, al CO2, que tuvo que meter al CO2, ahora se ha reducido porque se ha dividido, va a volverse a juntar para que vuelva a empezar el ciclo. Y esta es la parte más importante de todas, porque acá es donde se va a dar la glucosa. Si ustedes se fijan, este es un tipo de estructura topológica, si no me equivoco. Claro, es una estructura topológica. Entonces, cada uno de estos vértices que va a tener estas figuras geométricas representan un carbono. Y acá podemos ver que hay 5 vértices, más la glucosa serían 6, un total de 11 carbonos. Pero ¿de dónde salieron 11 carbonos? Y acá yo estoy viendo, ok, eso es porque para que se forme la glucosa, recién van a tener que pasar 6 vueltas. Que todo este proceso es recontra rápido y la planta lo hace en 5 segundos, literalmente. Pero a lo que voy es de que este 2-fosfogliceraldehído va a tener que volver a juntarse y uno de esos fósforos se va a retirar. Uno de esos se va a retirar y va a volver a hacer una cadena de 5 carbonos, como al inicio. Van a tener 5 carbonos y van a soltar a un carbono, ese lo desechan. Y es esta repetición de 6 veces, de imagínense, para tener en cuenta, si es que acá eran 2 ATP, acá serían 12 ATP, porque se tienen que multiplicar por 6. En sí se repite muchísimo, y es por eso de que el producto viene, es por eso que se hace la R2, ¿no? Dentro de la ecuación química, porque se va a tener que repetir un tanto de veces. Entonces, esta glucosa en sí es como el producto final, pero en realidad es un solo carbono, solo que 6 veces tiene que volver a repetir el procedimiento para que recién se forme la glucosa y se pueda dar ese resultado. Acá se vuelve a regenerar, se vuelve a utilizar el ATP, o sea, el ATP se utiliza 4 veces
se podría decir, no, o sea, se va a utilizar durante este ciclo unas 2 veces, porque este va a ayudar a devolverle la cadena a devolverle ese fósforo que le faltaba, ¿no? De trifosfato pasa a difosfato porque regala 1 y volvemos a la ribosa 1,5 bifosfato. Y volvemos a la ribosa 1,5 bifosfato. Ese procedimiento es bastante lindo y bastante simple de entender porque es un círculo, es algo cíclico. Hay ciertos nombres que se pueden volver complejos, pero lo más importante es quedarnos con que este ciclo nos va a dar básicamente la glucosa y que nos va a introducir el dióxido de carbono. Vamos a empezar con la fase lumínica, la cual es la más importante porque de esta también depende que se pueda desarrollar la fase oscura. Y qué mejor que hacerlo cuando aún hay día, cuando aún supuestamente se está realizando esta fase. Sin embargo, cabe resaltar de nuevo que esto no necesariamente se hace en el día y la fase oscura no necesariamente se hace en la noche. Puede ser en cualquiera de estas dos, puede realizar tanto en el día como en la noche. Eso no importa mucho, únicamente se utiliza para el nombre de que una es dependiente y la otra es independiente de la luz. Vamos a ver todo este diagrama y lo que podemos encontrar dentro de él es como una pizza. Quiero que pensemos en toda la fase lumínica como si fueran varios componentes. Tenemos la masa, tenemos el tomate, tenemos el queso mozzarella y los pepperonis, los cuales cada uno cumplen con darle un sabor a la pizza que la hace especial y la hace única. Lo mismo va a pasar con el caso de la membrana tilacoidal, la cual está compuesta de diferentes proteínas, de diferentes enzimas, lípidos, etcétera, que van a poder realizar este proceso en donde se va a obtener los compuestos que nosotros vamos a querer, como el APH. Así que vamos con cada uno de ellos. Primero existe el fotosistema, el cual podemos ver como si esto fuese una cadena de fosfolípidos. Entendemos que un fosfolípido tiene 2 partes. La primera es donde se encuentra el agua y puede tener contacto con ella, y otra la cual es impermeable y no le gusta el contacto con el agua. Es por eso de que esta se va a componer de 2 fosfolípidos y esto va a ser en la mayoría de la cadena tilacoidal. Pero en sí existen ciertas proteínas las cuales están incrustadas y que van a ser el principal motor para que se desarrolle la fotosíntesis, que sería en este caso los fotosistemas. Existen 2 tipos de fotosistemas y de hecho se dice o se rumorea que están puestos del orden de 2 y acá 1 debido a el momento en el que se descubrió y también por la antigüedad. Recordamos que nosotros dijimos que la fotosíntesis no era exclusiva de las plantas, sino que estas habían sido desde organismos que buscaban el azufre. Entonces, esos organismos fueron los que tuvieron solo un fotosistema y es por eso que se le apodó el primer fotosistema y luego está el fotosistema número 2. El primer fotosistema tiene un alcance de 700 nanómetros debido a que, por ejemplo, cuando un fotón vaya a deslizarse o se quiera captar la energía lumínica del sol, esa es la distancia para que pueda ser atrapado dentro del fotosistema o pueda tener acceso a la luz. Es una manera, por así decirlo, de decodificar al fotosistema. Entonces, esa sería la distancia mínima, y en el fotosistema número 2 la distancia mínima sería 680 nanómetros. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las longitudes que debería de tener la proyección de la luz solar para que pudiese entrar y pudiese funcionar dentro de un fotosistema, vamos a entender por qué o qué son los fotosistemas o para qué sirven dentro de la fase lumínica. Existen 3 puntos importantes dentro del fotosistema. El primero es el centro de reacción, en donde se va a llevar a cabo la excitación de los electrones. Luego está el complejo antena, en donde se van a poder encontrar muchas moléculas de clorofila B, clorofila A y también carotenoides que están esparcidos por ahí, pero que al contacto con la luz va a hacer que estos se llenen de energía y puedan entrar al centro de reacción. Dentro del centro de reacción, que por así decirlo es como la parte profunda del fotosistema, va a poder excitarse lo suficiente estas
salgan del fotosistema, y a esto me voy a referir con el fotosistema número 2, ocurre algo inestable, algo que no es beneficioso para la planta y no es beneficioso para el orden que está teniendo la membrana tilacoidal. Entonces, una vez que está excitado ese electrón y se escapa del fotosistema número 2, va a buscar una manera de poder transportarse hacia el otro fotosistema que también perdió su electrón. Y para esto va a tener que pasar por una cadena transportadora de proteínas. La cadena de las proteínas, que están compuestas para poder transportar desde el fotosistema número 2 al fotosistema número 1 para que exista ese balance de electrones, va a ser primero por la feofilina, luego va a pasar por la plastoquinona, que existen dos plastoquinonas, la QA y la QB, que es la abreviatura, por así decirlo. Luego va a continuar por el complejo del citocromo y finalmente va a llegar a la plastocenina. En esta va a poder el electrón saltar al fotosistema número 1, en donde va a poder recuperar los electrones o el electrón que le faltaba. Acá sabemos que los números son importantes porque es de alguna manera para poder balancear algo tipo redox, pero vamos a entender primero el proceso, porque es una manera más fácil de poder saber qué es lo que pasa dentro de la fase lumínica. Una vez llega al fotosistema número 1, no queda ahí, sino que va a seguir continuando. Pero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el fotosistema número 2 no contaba con un electrón? Porque ese se le está pasando al fotosistema número 1. Exacto. Entonces, ¿quién va a venir a darle un electrón a este fotosistema? Va a ser el agua. El agua va a poder penetrar dentro de la hoja y esta se va a dividir. Exactamente van a ser 2 moléculas de agua, para hablar un poco más puntual. Y estas 2 moléculas de agua se van a dividir. Van a haber 4 protones de hidrógeno, 4 electrones y por último va a haber H2. Bueno, y luego va a haber oxígeno. Hay una división, hay un rompimiento de estas 2 moléculas del agua. Pero, ¿quién es el encargado de romper? ¿Quién es el encargado de romper estas 2 moléculas de agua? Bueno, muchos libros normalmente dicen que es ¿cómo le ponían? Era la molécula Z, por así decirlo, pero en realidad acá hay 2 encargados de eso, que van a llevar el rompimiento de la molécula del agua. El primero va a ser la tirosina Z. El primero va a ser la tirosina Z, que tal vez hubo una confusión y por eso normalmente se dice que lo hace la proteína Z en este caso, pero en realidad esta no cuenta con el manganeso, que es, por así decirlo, el elemento central por el cual las 2 moléculas del agua se terminan rompiendo. Y luego está el complejo liberador de oxígeno, que también se dice por sus siglas OS. Este último contiene el manganeso, el cual es un elemento que va a poder ayudar a que se rompa el agua. Pero no todo se va como a la basura, no, sino de que exactamente los 2 protones se van para la parte del lumen. También se va para la parte del lumen el oxígeno. Pero hay uno en el cual se va a quedar, y estos son los electrones que van a subir y se van a quedar en el fotosistema. Como yo estaba explicando, no es muy importante los números, sino es más bien entender cómo ocurre todo este proceso. Entonces, los 4 electrones suben y nivelan al fotosistema número 2, mientras que el resto se encuentra en el lumen, la parte, por así decirlo, interna de la membrana tilacoidal. Entonces, reanudando la historia, ya estábamos reanudando la historia, ya sabemos que el fotosistema 1 está balanceado, el fotosistema 2 también lo está, porque ya tiene los electrones que quería. Pero ahora, ¿qué sucede? Pues el electrón no se queda ahí. Una parte sí va al fotosistema número 1, o una parte de los electrones que se transfirió por el fotosistema 2 va al fotosistema número 1, pero el resto, por así decirlo,
en el centro de reacción de cada uno de los fotosistemas. Y la ferroxina va a poder pasar, y los electrones de la ferroxina van a poder pasar al NADPH. ¿Qué ocurre en el NADPH? No, y los electrones que se encuentran en la ferroxina van a poder pasar al NADP, que aún no es NADPH, sino que gracias a los hidrógenos va a poder ser NADPH en esta ocasión. A los hidrógenos, que de dónde va a conseguir, ahí voy. ¿Se acuerdan en el proceso en donde entró al lumen 4 protones? ¿Se acuerdan del proceso en donde entró 4 protones de hidrógeno al lumen? Se va a producir un tipo de gradiente dentro de la membrana molecular en donde varios protones, o por así decirlo, moléculas de hidrógeno, que es casi lo mismo, van a poder ingresar cada vez más, haciendo que el lumen se vuelva, no sé si alcalino o ácido es la palabra correcta. Sí, el lumen se va a volver ácido por la gran cantidad de hidrógenos que están entrando, mientras que la parte del estroma que está afuera se va a volver ácida. Y esto es un problema. Entonces, la manera para poder solucionar la manera para poder nivelar todo este proceso es mediante un tercer personaje muy importante que normalmente las personas lo nombran mal, y es triste, pero bueno, es triste que lo nombren mal. Sin embargo, no, ya bueno, corta esa parte, simplemente de que es triste que llamen mal a esa proteína, pero esta se compone de dos partes. Una primera parte, la cual es F0, y la otra parte que es F1. Funciona como un ventilador porque va a ayudar más adelante a que se libere lo que sería. Ahora, nos quedamos en que había demasiados hidrógenos. Entonces los hidrógenos van a transportarse hacia el ATP sintasa, no sintetasa, no ATP-tasa, ni ningún otro nombre con el cual se le llama, sino es ATP sintasa. En los hidrógenos van a utilizarlo como un túnel, como un puente, y gracias a ello se va a producir el movimiento que hace el F1 para que pueda liberar un fósforo, una molécula de fósforo. Esta molécula de fósforo nos va a ayudar porque justo andaba pasando el ADP, que es adenosín difosfato, pero justo se encontró con la molécula del fosfato, entonces se va a unir a esta misma y va a ser ATP, lo que conocemos que nos da energía dentro de nuestro cuerpo y es esencial para el metabolismo. Se va a unir y va a ser el ATP. A este proceso se le llama fotorreducción porque se le está agregando electrones con esa molécula de fósforo, mientras que el proceso que se hace con el NADPH, o sea, que los hidrógenos que pudieron pasar por medio del ATP sintasa se va a llamar fotofosforilación. Cuando se da esta gradiente donde hay más hidrógenos dentro del lumen, esos hidrógenos van a pasar por el ATP sintasa para poder activarlo y también pueda botar una molécula de fósforo. Este va a funcionar como si fuera un helicóptero y va a poder esparcir los hidrógenos para que se vayan al estroma y exista un balance. Pero al momento de que pasen al estroma va a poder unirse con dos hidrógenos y esto va a resultar en que se llame NADPH. Pero ahí también estaba el ATP. El ATP va a agarrar a este fósforo y va a hacer la fotofosforilación, o sea, unión de fósforos, como si fuesen hermanitos, así, pues, o sea, se unen en cadena. Eso va a ayudar obviamente al metabolismo y sobre todo van a tener una función crucial al momento del ciclo de Calvin, en donde los vamos a utilizar. Así, recapitulando un poco más, este proceso de la fase lumínica vamos a entender que existen 4 partes. La primera, que sería la fotoexcitación, en donde el sol va a poder transmitir sus rayos hacia los fotosistemas, los va a excitar suficiente y dentro de los fotosistemas se va a poder dar que ciertas moléculas como la clorofila A se exciten y vayan al centro de reacción
reacción. Van a utilizar a una cadena de aceptores para luego botar a esos electrones o pasarlos por la cadena transportadora que lleva el fotosistema 2 al fotosistema número 1. Luego está la fotólisis. Foto viene de luz y lisis viene de rompimiento. Entonces la molécula de agua, o bueno, las dos moléculas de agua en esta ocasión se van a romper por los ya mencionados tirosina Z y complejo liberador de oxígeno. Estos dos, y que sobre todo este último contiene al manganeso. Pasamos a la tercera etapa, que sería la fotoreducción, y con estas se da por la gradiente que vienen los hidrógenos hacia el lumen, se vuelve muchísimo más ácido, mientras que el estroma está alcalino. Eso no es favorable, es por eso que van a tener que regresar por la ATP sintasa. Este complejo está dividido en dos, uno funciona como helicóptero, otro funciona como túnel, y finalmente al momento de hacer ese movimiento de helicóptero va a soltar una molécula de fósforo. Esta molécula de fósforo va a hacer el cuarto proceso, que sería la fotofosforilación, en donde se va a unir al ADP y se va a convertir en ATP. Antes de la fotofosforilación necesariamente se debió haber unido con el NADP y que se forme NADPH.